Carmen en el mundo. ¿Sabes? Comenzamos con ese texto del Papa Pío XII. Lo pronunció en el año 1951, 7 siglos después de esa fecha. Es decir, la devoción del Carmen tiene su origen más fuerte ese año, con ese día, el 16 de julio de 1251. Dice el Papa: ¿cuántas almas, después de aquel día 16 de julio, han debido su suprema conversión y salud eterna al escapulario de que se han revestido? ¿Cuántas también a los peligros de cuerpo y alma, gracias a él, han experimentado la protección maternal de María? La devoción al escapulario ha hecho descender sobre el mundo una copiosa lluvia de gracias espirituales y temporales. El Papa, al igual que pasa con San Juan Pablo II, con el Papa Francisco, todos igualmente recibieron el escapulario siendo jóvenes. Incluso el beato, el santo ya Juan Pablo II, lo recibió en nuestra iglesia polaca de Ładowice, donde él con 16 años recibió el escapulario y entró en la cofradía del Carmen. En su testamento, Juan Pablo II mandó devolver el escapulario que lo conservaba a la iglesia de aquel convento, donde está expuesto en un relicario como reliquia de un santo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué es lo que pasa con el Carmen? A veces nos lo podemos preguntar, ¿cómo en todas las partes del mundo encontramos fotos como esta? ¿Qué es esto? La Virgen del Carmen sale y congrega rápidamente. Aquí calculan unas 60.000 personas en el puerto de la Cruz, en Canarias. La bajada, la llegada de la Virgen, que está aquí, es verdaderamente el día grande de esta localidad, ¿no? Pero así pasa aquí, en México, en Buenos Aires, cualquier lugar del mundo cristiano. La Virgen del Carmen en el mismo día, universalmente, convoca tantas almas, ¿no? ¿Cómo se ha extendido la devoción a la Virgen del Carmen? ¿Qué hace que sea tan atractiva para los fieles? ¿Por qué es una devoción tan aferrada, tan fiel? Es decir, cómo permanece siempre en las generaciones, cómo permanece en las personas mayores, cómo se transmite a los jóvenes, ¿no? Vamos a verlo. Tenemos ahí razones históricas, ¿no? Ahí tenemos el Carmen, patrona de Marbella, en su procesión igualmente, como vemos, con esa riada de gente que siempre sigue a nuestra Madre del Carmen, ¿no? Patrona y alcaldesa perpetua de Marbella. El origen lo tenemos ahí. El Monte Carmelo es el origen donde nació la vocación del Carmen. Ese es el convento que los carmelitas descalzos tenemos en Tierra Santa. Esta es la cúpula que alberga la imagen de la Virgen María del Monte Carmelo en el lugar donde nació la orden, hacia el año 1204. Es decir, la orden ya ha cumplido sus 8 siglos. Nos conservamos bastante bien, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tiene ese origen, ¿no? ¿Por qué se le llama estrella del mar? ¿Por qué es la estrella de los mares? Porque ella está como un faro en la ciudad de Haifa, en Tierra Santa, en el Monte Carmelo, y el mar tan cerquita. Ahí es el lugar donde, según la tradición, el profeta Elías vio subir una nube desde el mar anunciando que se acababa la sequía y venía la lluvia, una figura de que ahí nació el Carmen. Es decir, ella es la que nos trae a Cristo, que es el agua viva, utilizando las imágenes de la Sagrada Escritura, ¿no? Pues ahí siguen nuestros frailes, después de muchas peleas, expulsiones, persecuciones con los musulmanes en ese lugar, pero permanecemos ahí todavía en el Monte Carmelo. La señora del lugar, esa es la imagen que está allí. Y nos llama la atención porque decimos, no va vestida como el Carmen. Porque la Virgen del Carmen va vestida de marrón, con el hábito y el escapulario y la capa blanca. Sin embargo, en otras partes del mundo, como sucede en Italia, la Virgen del Carmen va vestida como la Inmaculada, de blanco y azul. Lo que la distingue es
su santo escapulario en las manos, que es lo que siempre distingue al Carmen, el escapulario que porta. ¿Ven cómo tienen el pie? Totalmente desgastado de las ofrendas de los miles de fieles que la visitan diariamente. Está coronada canónicamente en 1800 y algo, y cuando vino a ser restaurada en Europa, el Papa Pío XII pidió tenerla en sus aposentos la noche que pasó en el Vaticano, y esa imagen estuvo al lado de la habitación del Papa hasta el día siguiente que se la llevaron. Le llaman la Grande Milagrosa, muy conocida por sus milagros en Tierra Santa. Ella es la patrona de Tierra Santa. Vivir en obsequio de Jesucristo imitando a la Virgen María. Ese es el lema de los carmelitas, una orden que nace en el siglo XIII, antiguos caballeros cruzados que deciden cambiar las armas físicas, la espada, el escudo, el casco, por las armas de la oración y vencer a los infieles, pero orando, no peleando. Y así nace un grupo de religiosos que son los primeros carmelitas. Estamos por el año 1204. Los frailes se les llamará los hermanos de la Virgen. De hecho, cuando nosotros hacemos la profesión, decimos en la orden de los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Es decir, los frailes se llamarán hermanos de la Virgen. Ese título incluso será discutido, que otras órdenes en Europa le dirán, ¿cómo que vosotros sois los hermanos? ¿No? Pues hasta en la Universidad de Cambridge fue defendido en 1374 el título, y defendiéndolo con autenticidad, y lo pudieron conservar, y lo conservamos hasta el día de hoy, ¿no? Así se le llama a María incluso, pues, la hermana, la que convive con ellos, la que preside, como está allí, como si dijéramos, preside el libro rezando con los frailes. Es decir, sentirse hermanos de la Virgen es que ella acompaña nuestra vida cada día, ¿no? Es una espiritualidad muy bonita, la del Carmelo de estos primeros años, ¿no? La visión de la nubecilla que les comentaba antes, este es el profeta Elías, que ve subir la nube, una prefiguración de la Virgen María que nos traerá a Cristo. Esto sucede en el Monte Carmelo en el siglo VIII a.C., profeta Elías. Dice, además parece probable que la Virgen vistiera, viviendo en Nazaret, la capa blanca. Es decir, que parece que María iba vestida con la capa que llevan los carmelitas. Por eso ellos, al adoptar el hábito del Carmelo, quisieron ponerle la capa, porque según la tradición María llevaba una capa blanca. Entonces por eso nosotros vestimos, y ella lleva, en la imagen del altar mayor, su capa blanca. Aquí tenemos la preciosa imagen del Carmen que hace Juan de Mesa, el autor del Gran Poder, para las Carmelitas Descalzas de Sevilla. La expansión del Carmelo comienza a partir del siglo XIII. Las persecuciones de los musulmanes en Tierra Santa, que expulsan a los cristianos, tienen que venir a Europa, y a partir de esa salida de Tierra Santa, el Carmelo se va a ir repartiendo por toda Europa en prácticamente 30 años. Ya habrá carmelitas en España, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, en casi todos los países europeos, ¿no? Ahí tenemos la imagen del convento de San Fernando en Cádiz. De tierras españolas, cuando vayan los carmelitas descalzos a América, llevarán también sus imágenes del Carmen. Fíjense cómo se parece a las españolas. Es la imagen del Carmen de Celaya, patrona de la diócesis de México de su nombre. Le llaman la Gloria de Celaya, coronada canónicamente en 1951. Se celebra la misa a las 6 de la mañana, ante 140.000 personas el día del Carmen, en una explanada a las afueras de Celaya, ¿no? La patrona de la ciudad. Razones devocionales. Bueno, ahí he puesto unos niños de los que, vestidos de carmelitas, acompañan en los cortejos del Carmen. Este pertenece al cortejo de la Virgen del Carmen en Córdoba, donde muchos niños pues se visten igualmente de carmelitas y van delante de la Virgen con sus velas, con sus caramelos, repartiendo estampas como hacen todos, ¿no? Hemos visto las razones históricas. Las razones devocionales para coronar a una imagen es que tenga devoción. Modelo de una escuela de espiritualidad, el escapulario como intercesora de los difuntos, estrella del mar, abogada de los marineros.
son los tres pilares de la devoción del Carmen: la oración, los difuntos y las gentes de la mar. Razones por las que se ha extendido por todo el mundo. Modelo de espiritualidad, como decía en la homilía de la misa, ser carmelita significa pertenecer a una escuela de hombres y mujeres de oración que ha dado la Iglesia. Pues ahí tienen santos: Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, los tres doctores de la Iglesia universal. Ya saben que España tiene 4 doctores de la Iglesia: San Isidoro, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San Juan de Ávila. Es decir, de los 4, 2 son carmelitas. María y Teresa. Bueno, pues toda la experiencia de la vida de Santa Teresa de Jesús va ligada a la Virgen. Ella no quería otra cosa sino imitar a María en todo. Y a lo largo de su vida, pues muchos de ellos reciben igualmente pues esa experiencia, igual que le pasa a Teresa, de gratitud de la Virgen en sus propias vidas. María y San Juan de la Cruz. Toda la vida de San Juan de la Cruz está llena también de acciones donde el santo pues siente la presencia de María, como ese milagro de cuando niño, que él cuenta que se cayó a una charca fangosa. San Juan de la Cruz se cayó a una charca llena de barro, se hundía, y nos cuenta él, siendo niño, San Juan de la Cruz tiene como unos 6 años, dice que en el momento que se hundía apareció una señora muy hermosa que le tendía la mano. Y él dice que no se la quería dar porque como estaba lleno de barro, dice: yo no toco a esta señora tan hermosa, que la voy a manchar. Entonces dice que apareció otro señor que le echó su bastón, parece que era San José, y ya lo sacó de él. Entonces él atribuye esos milagros a la intercesión de la Virgen, presente en la vida de San Juan de la Cruz en muchos momentos. Entrega de una señal, el escapulario. Es decir, ese es el signo distintivo de la devoción del Carmen. Es decir, lo que distingue esta devoción dentro de la Iglesia es ese trocito de tela, cuadradito, que es una representación en miniatura del grande que llevamos nosotros. Para no llevar esto tan grande, se hace el más pequeño, también nosotros lo llamamos por detrás, por delante y por detrás, símbolo, como decía, de esa participación en la vida de María. Cuando se impone el escapulario se dice: revístete de María, es decir, aprende sus virtudes. Por eso aparece ahí en esas pinturas. El escapulario lo entrega la Virgen la noche del 15 al 16 de julio de 1251 al general de la Orden San Simón Stock. Ahí aparece esa pintura bellísima de Vicente López de la Virgen con el niño, y como vemos el niño como si estuviera jugando con el escapulario, ¿no? Una pintura preciosa. Ahí lo tenemos. Las palabras que dice la Virgen a San Simón Stock son esas: esta es una señal de salvación para ti y para tus hermanos. Los que mueran vestidos con él se salvarán. Esas son las palabras que le dice, y es la promesa del escapulario, confirmada por todos los papas a lo largo de los siglos. Quien vista el escapulario y llevando una vida cristiana acorde, se salvará. Entonces, la visión tiene lugar en uno de esos 2 lugares, en Cambridge o Aylesford, hacia 1251. Tierras inglesas, ¿no? Las palabras de la Virgen en la entrega del escapulario anunciaban ya su intercesión, y nace el privilegio sabatino, que se instituye el 3 de marzo de 1322. El sábado siguiente a tu muerte, si has llevado una vida acorde vistiendo el escapulario, la Virgen te sacará del purgatorio. Y ese es el privilegio sabatino. Por eso el sábado es el día de la Virgen en toda la Iglesia. Esto es gracias a la tradición carmelitana que lo instituye en la Iglesia universal. Estamos hablando de 1322. Vamos a por 7 siglos de este privilegio de la Virgen. Ahí tenemos. Entonces la Iglesia del Carmen en Oporto, en Portugal, con los fieles recibiendo el escapulario en los típicos azulejos portugueses. Se permitía predicar a los carmelitas, que los miembros de las cofradías igualmente participaban de estos privilegios, ¿no? Y lo que sí queda muy claro es que la Virgen no es la que va a sacar directamente del purgatorio, sino que ella envía a los ángeles para
sacar las almas del purgatorio. Y ahí tenemos esos cuadros donde la Virgen del Carmen está sentada, como el que hay en la sacristía, y los ángeles son los que sacan a los difuntos del purgatorio, por orden de la Virgen. Ahí tenemos un poco, pues, Pío XII refrenda esta doctrina, como todos los pontífices a lo largo de la historia. Florecillas entrañables, la aparición de la Virgen en numerosos momentos de la vida del Carmelo. Pasamos siguiente, vamos a ir aligerando. Pasamos más, el árbol del Carmelo con sus santos, la Virgen presidiendo la vida de la comunidad. Estrella del Mar, el tercero de los puntos que decíamos. Es muy importante que la mayoría de los conventos de la Orden se fundan junto al mar. No solo el primero del Monte Carmelo, sino que los primeros se fundan casi todos en la costa, y en España, San Fernando, Cartagena, Málaga. Ahí tenemos la Virgen del Carmen de Málaga y una misa en el puente de Triana, en el año 1951. Y ahí está la Virgen del Carmen en el centro, pequeñita, y los marinos en el Guadalquivir. Patrona de numerosas localidades costeras, Santurce, Torremolinos, San Fernando, Marbella. Bueno, patrona de prácticamente casi todas las localidades costeras, con las típicas procesiones del Carmen, que se reparten por toda la geografía española y en muchos lugares del mundo. La declaración de patrona del mar lo tenemos ese año, el 23 de abril de 1901. Se ha servido disponerse a declarar patrona de la Marina de Guerra la Virgen del Carmen, que lo es de hecho de todos los navegantes, ¿no? Tenemos una Virgen del Carmen, la patrona de mar, la perchelera de Málaga, que es la que aparece en la fotografía. Es una foto real, ¿eh? La Virgen en la embarcación, realizada con el mar debajo. Es real, no es una composición. Las cofradías del Carmen, es decir, se fundan para que los laicos participen de los privilegios del Carmen, que cada vez más personas se vistan del escapulario, es decir, hacer partícipe de los bienes de la orden, de los privilegios sabatinos, a todos los fieles. Entonces aparecen ahí pues estas procesiones. Esto es una procesión en Úbeda en el año 54. Hay muchos tipos de cofradías del Carmen, ahí aparecen varias. Es muy interesante tal vez si ven lo bonita que es la fotografía. La fotografía es en San Fernando, el día de la coronación de la Virgen del Carmen, que es la patrona de San Fernando en Cádiz, ¿no? Si ven, van todos los marinos acompañando el paso y había un marino cada metro. 5.000 marinos escoltaron a la Virgen desde la plaza del Ayuntamiento hasta el convento del Carmen, ¿no? Y ahí están todos puestos de uno en uno, como es su patrona. Además, esta imagen es la patrona oficial de la Marina Española, la de San Fernando. Muchos tipos de cofradías, la del Carmen de Úbeda, que aparecen ahí, pues su distintivo era también la capa, el escapulario. Pasamos a la siguiente, no quiero pararme mucho. Las cofradías que también daban culto a la Anunciación, a la Inmaculada, es decir, celebraban las fiestas marianas, no solo la del Carmen. Pasamos un poquito más adelante, que si no... A partir de 1606, como aparece ahí, primero solo las cofradías se fundaron en conventos de la orden, pero la demanda era tan grande que se empezaron a fundar en cualquier parroquia, como pasa aquí. Aquí no había convento de carmelitas y, sin embargo, se fundó una cofradía del Carmen. ¿Por qué? Porque casi todas las parroquias querían tener un altar del Carmen, una cofradía, para ganar los privilegios del escapulario, ¿no? Esta es de una iglesia de Génova, en Italia. La expansión es tan enorme en Europa que está registrado que la cofradía del Carmen de Venecia tiene 70.000 hermanos en 1675. 70.000 escritos en un libro, ¿eh? Es decir, prácticamente la mitad de Venecia son hermanos del Carmen, ¿no? Esa es la pintura de la Virgen del Carmen que está en la sala de reuniones de la Cofradía del Carmen de Venecia. Rápidamente, la reforma de Santa Teresa contribuirá a expandir más todavía el Carmelo. Ahí tenemos cofradías como la de mi casa actual en Sevilla, está la Virgen del Carmen del Santo Ángel, que procesiona el día 17 de julio, el día después del Carmen. San Juan de la Cruz incluso fundará también cofradías, muchas de ellas de penitencia, en Granada, Baeza, como este Jesús Nazareno.
El Carmelo va a ser también un foco de devoción al Nazareno. Entre ellas se funda la cofradía del famoso Nazareno de Jaén, llamado el Abuelo, que es igualmente fundada por los carmelitas. Muchas hermandades del Carmen son también de penitencia. Tenían la Hermandad del Carmen en julio y en Semana Santa procesionaban sus titulares de penitencia. Ahí tenemos todavía muchos más. Esta es muy bonita, es una Virgen del Carmen sentada, con el niño sobre la rodilla, que está en Bujalance, un pueblecito de Córdoba. Decor Carmeli, así se le llama en la orden a la Virgen. En latín, el decoro del Carmelo, el honor del Carmelo, la joya del Carmelo es María. Entonces ella aparece siempre como en este precioso retablo de Cádiz, presidiendo los retablos de la orden. Este es el retablo del Carmen de Cádiz con la Virgen que procesiona cada 16 de julio. Tenemos las imágenes del Carmen que tienen una iconografía muy particular, ¿no? Es decir, es la única vocación que siempre tiene que vestir de marrón y blanco. La Virgen del Carmen no se cambia de colores, siempre tiene que ir así. Es decir, no se cambia de hebrea en Cuaresma, ni de blanco en verano, no. La Virgen del Carmen permanece siempre con su hábito marrón y su capa blanca. Es la única que no varía en su iconografía, ¿no? Tenemos la iglesia de Écija, fíjense, toda dedicada en el centro, se va la vista hacia la Virgen del Carmen, que está en el camarín central, ¿no? Todo es un canto, todas las iglesias son como un canto a María del Carmen. Ahí tenemos la misma iglesia de Écija, detalle de la misma iglesia, pasen. La iglesia de Córdoba, igualmente toda una iglesia dedicada en el centro, la Virgen, como un canto, una alabanza a sus grandezas. En Navarra, varios ejemplos. También en los conventos de carmelitas, en las monjas, igualmente pues la Virgen preside, como en este de Aguilar de la Frontera. Pues fíjense qué iglesia tan maravillosa. Los grandes artistas, muchos de ellos, Gregorio Fernández, Juan de Mesa, pues han tratado a la Virgen del Carmen. Entonces también son obras de arte de estos afamados escultores. También existía la costumbre de tener dos imágenes. La imagen monumental que no se tocaba y la imagen que salía de vestir a la calle, que pesaba menos y pues se podía llevar por las procesiones, ¿no? Este es el caso de Sevilla. Si van ustedes al Santo Ángel de Sevilla, se encontrarán en el altar mayor la grandiosa, esta mide 2,60 metros de alto y está sentada, Es una Virgen enorme. Y la otra es la de las procesiones preparada para su procesión. Imágenes del Carmen, pues esta de Nápoles y aquella de Jaén, fíjense, pero la iconografía siempre muy parecida una y otra. Las cofradías del Carmen de nuestro tiempo, aquí tenemos también a la Virgen sentada de Toledo, una obra preciosa, con un niño Jesús muy simpático, ¿no? Las cofradías del Carmen, ¿cómo tienen que ser? Unidas a la orden, dentro de la Iglesia, que difunden el carisma, que están en medio del mundo, que viven la caridad y dan un testimonio público. Por eso son cofradías que tienen que salir a la calle para dar testimonio de su fe. Si una cofradía no se funda para que no salga, no tiene sentido. Las cofradías tienen que salir a la calle para dar testimonio público de su fe en el Señor y en la Virgen. Virgen del Carmen coronada. Llegamos a esta parte última, que es origen de la charla, que es un poco ver estas razones de la coronación, ¿no? Las imágenes de nuestra Madre Santísima del Carmen han recibido también el privilegio en muchos lugares del mundo de la coronación, ¿no? Aquí tenemos una de las últimas, que es la imagen de Córdoba, coronada el 12 de mayo del año 2012, ¿no? Vamos a ir viendo en la historia cómo ha sido esto, ¿no? Ahí tenemos, hasta mediados del siglo XX, solo había 5 imágenes que habían recibido la coronación. La primera es Jerez, después le sigue San Fernando, que es la foto que tenemos. Esa es la coronación de San Fernando en el año 1951 con el ministro de Marina. Esta se retransmitió por el nodo, se conservan las imágenes del nodo incluso, ¿no? Luego ahí tenemos, la vamos a ir viendo una a una. Esa es Jerez, que es la primera.
el Carmen de Jerez, 1925, ¿no? La de San Fernando, 1951. La de Cox, en Alicante, es una imagen del Carmen muy original, fíjense qué hermosa, qué natural, ¿no? También cada Virgen del Carmen es preciosa, ninguna podemos decir, cada una tiene su sello, no como la de Isla Cristina, que se sabe que es la de aquí, ¿no? Cada una tiene como su aspecto, ¿no? La de Calahorra, patrona de La Rioja, de lo que es la zona de Calahorra y la Ribera. O la de Alcácer, le he traído esta foto porque es muy curiosa con las damas que formaban la corte de la coronación, ¿no? Esta se coronó también en los años 50, ¿no? A partir de ahí, pues fíjense, todas las que van recibiendo el privilegio de la coronación hasta la última, que ha sido el pasado 30 de mayo de 2014 en Cueva de la Almanzora, en Almería, que es la patrona de esa localidad, ¿no? Pues ahí van teniendo, vamos a ver ahora algunas, no todas, ¿no? Esta es la de los Realejos, patrona de todo el Valle de la Orotava en Canarias. La patrona de Beniaján, y sale así, con todo ese grupo, ven las almas del purgatorio, los ángeles sacando las almas. Pues este es el paso entero que procesiona por la calle, muy original. La de Cádiz, una de las imágenes más bellas del Carmen. La de Málaga, que ya la veíamos también. La de la Orotava, muy cerca de los Realejos, la patrona de la ciudad de la Orotava en Canarias. La de Murcia, muy niña, y esta ha sido la última, la Virgen de Cuevas de la Almanzora en Almería, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, otra serie de imágenes pues esperan la coronación canónica, que son focos de devoción mariana en los lugares donde se encuentran. Vivencias en una coronación. Yo he estado presente en varias coronaciones y en algunas de ellas, como esta de Córdoba, pues he sido su responsable artístico, pastoral, etcétera, ¿no? Estuve al frente de la coronación durante 3 años, ¿no? Y yo les tengo que decir que es una experiencia muy grata. Hay que trabajar mucho, pero la experiencia es única. Es decir, que la Virgen se encarga de cubrir nuestros fallos. Lo que no hacemos bien, ella lo hace bien. Es decir, cuando luego sale todo tan bonito, tú te das cuenta que por ti no es. Sale porque ella lo hace muy bien. Y escoge a las personas, anima en el trabajo. Bueno, 3 años y pico, casi 4 años de trabajo para esta coronación que ha sido pues una bendición de Dios. Vamos a ver algunos detalles. Ilusión, entusiasmo, trabajo, renovación, devoción, unión. Aquí tienen a la Virgen como estuvo el año anterior a coronarse, con esa corona de flores sobre su cabeza, esperando que llegara la corona de oro de la coronación, ¿no? Tan sencilla, tan madre, tan carmelita, ¿no? Y ahí tienen algunas de las imágenes de la coronación que fue en el interior de la Mezquita Catedral de Córdoba, donde asistieron 10.000 personas sentadas en sus sillas respectivas en una de las celebraciones más bonitas que recuerda la ciudad, ¿no? Vamos a ver algunos detalles. El patio de los Naranjos a la espera de la salida de la Virgen, el momento de la coronación, con toda la gente pues rodeando y viviendo este momento, la presencia de los niños, que había una gran cantidad de niños, como ellos vivieron igualmente, son los que mejor la viven. Ellos entienden la coronación de la Virgen como algo muy bonito, no como un premio a su madre, ¿no? Como una recompensa a la Virgen porque los cuida, los protege, ¿no? Y ahí tienen pues algunos detalles de la Virgen en un primer plano, de la procesión de vuelta, donde toda la ciudad de Córdoba se volcó con esta ceremonia, que fue realmente pues un impregnar a toda la ciudad del ambiente de María, hacer de Córdoba una ciudad mariana. Ahí tienen más detalles de la procesión. Para todo eso pues se requiere catequesis, exposiciones, bueno, hubo de todo. Es decir, ahí en la presentación de la corona, el día que se descubre, bueno, pues el entusiasmo, ¿no? Ahí estamos por ahí dando un poco de catequesis, ¿no? ¿Qué es lo que ha quedado? Porque muchas veces dices tú, ¿para qué sirve una coronación?
para refrendar el cariño de un pueblo a su Virgen. Es decir, una coronación es que verdaderamente la Virgen es el centro, que no hay otra cosa. Y una coronación es demostrar verdaderamente que así es. No es un acto muy bonito que luego se olvida y se acabó, sino que es algo que permanece, alienta la fe, anima a las personas, une a las familias. Todo eso tiene que ser una coronación. Y tienen la procesión del año siguiente, bueno, pues como toda una ciudad vive volcada, una ciudad de interior, que es Córdoba, que no tiene puerto, que no tiene marineros, porque la Virgen del Carmen es propiedad de toda la Iglesia universal, ¿no? Pero fíjense cómo vibran en cada lugar con la coronación de su Virgen, ¿no? Ahí tienen la corona, ofrendada por todos los devotos. Se hizo con las donaciones de cada uno. Se dijo, había frases emblemáticas, se llamaba limpieza de cajones, el pendiente suelto, el anillo roto. Bueno, pues todo eso unido quedó materializado en la ofrenda. Y al mismo tiempo, todo lo que se entregaba se tenía que hacer en caridad. Es decir, que el proceso de hacer esto, quien más se benefició fue Caritas Diocesana, con quien se hizo uno de los grandes proyectos de la coronación, ¿no? Es decir, que la repercusión, porque esto no costó nada, cada uno dio lo suyo y no tuvo coste. Lo que se sacó fue realmente lo bonito para la obra de caridad, ¿no? Que el señor obispo luego agradeció tanto, ¿no? Cuidamos el apostolado mariano. ¿Cómo cuidamos en nuestra hermandad? ¿Cómo vivimos esa devoción mariana? La sabatina, la imposición del escapulario, la novena, los cultos, el triduo, la procesión. ¿Lo cuidamos bien? Es decir, esto es muy importante, ¿no? La difusión de nuestro amor a la Virgen se tiene que notar y lo tenemos que hacer bien, ¿no? Eso es un punto fundamental, ¿no? Acercar a María a todos. Es decir, la idea es que más gente conozca a la Virgen, que más gente se acerque a ella. Por eso en un plan pastoral de la coronación es muy importante la catequesis, el trabajar con los niños, con los jóvenes, con los mayores, con los enfermos, con todos. Es decir, acercar a María a todos. Y ya sabemos que llevando a María se lleva a Jesús, porque ella no va sola. Revitalización. El Carmen muchas veces algunos lo han visto como que es cosa de mayores. No. Iniciativas que favorezcan la integración de las familias, desde los más chicos hasta los más grandes. Sí, la devoción, el amor a María, no es de las personas mayores, como otras veces se ha creído, es de todo cristiano. Bueno, seguimos necesitando lo visual. En un medio de comunicación más rápida, pues utiliza los medios. Manda por email, por Facebook, por Twitter, manda a la Virgen también, que llegue por todos sitios. No únicamente las ofertas del verano, ¿no? Manda también a la Virgen, es decir, comunica, ¿no? Muchos rezan el rosario, el Ave María, se comunica. La fe también utilizando las nuevas tecnologías, no la vamos a usar solo para el ocio, utilízalo también para difundir el amor a la Virgen, ¿no? Comenzar con los más pequeños también es importante. Una devoción muy entrañable ha sido la del Niño Jesús de Praga, que también en la orden pues se ha difundido mucho con los más pequeños. Se comienza con la devoción al Niño Jesús y a partir de ahí se pasa luego a la devoción del Carmen, ¿no? En muchos sitios, pues, conocido como el niño de la bola, porque llevaba la bola del mundo en sus manos, ¿no? Los niños, pues ahí los tienen, las celebraciones para ellos. Hay veces que tenemos que preparar la misa para los niños para quienes son. Si la preparamos para mayores, ellos se aburren. Entonces, pues bueno, pues llevar también la espiritualidad mariana, carmelitana, a los niños, pero a su modo. Con los jóvenes, bueno, pues también preparar su formación, sus encuentros. Esto requiere mucho trabajo. Y yo pienso que las hermandades están necesitadas de que también los sacerdotes nos entreguemos a ellas. Es que a veces le decimos al padre, al fraile o lo que sea, que venga a darnos una charla para los jóvenes y no quiere, no puede, lleva 10 parroquias. Bueno, pues habrá que intentar de qué manera se puede hacer que aprovechemos este grupo. Aquí veo yo a estos jóvenes y digo, oye, ¿cómo que no se les aprovecha más? Que reciban más formación. Si a mí me llaman y yo no los atiendo,
pues no pierdo esta ocasión que el Señor pone en mis manos para transmitirles mejor el Evangelio, ¿no? Pues con ellos también. Posibles coronaciones del Carmen. Ahora mismo se están preparando varias en Andalucía. Aquí tenemos la patrona de Rute, también una comarca de Córdoba, famosa por el anís y por muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, están trabajando también y pronto lo conseguirán. Una Virgen del Carmen, como veis, muy hermosa, muy madre. La de Algeciras, que igual que la Cristina, pues es una localidad marinera donde ella es verdaderamente la devoción mariana más importante, aunque no es la patrona, que es la Virgen de la Palma. Pero es, sin embargo, la gran devoción de Algeciras. Las fiestas incluso son el Día del Carmen, las fiestas de la ciudad, todo porque es la gran devoción en un pueblo marinero como es Algeciras. Almería, que anunciará para el año que viene su coronación. Es decir, ya el obispo ha concedido el decreto y el año que viene pues será posiblemente coronada en torno al Carmen, la que es copatrona de la ciudad de Almería, ¿no? Entonces, bueno, van trabajando, como vemos, en diferentes lugares de la geografía andaluza, pues su coronación canónica. Y bueno, ¿y qué pasa con Isla Cristina? Es decir, vosotros ya lleváis un buen paso, además andado, es decir, que muy bien. Como Algeciras, ¿no? Que no es la patrona, pero es la devoción. Yo, por las referencias que tengo, que me la habían comentado de varios sitios, no únicamente de personas de Isla Cristina, sino que al hablar del Carmen en Huelva, me dicen, una de las más bonitas es Isla Cristina, de fuera, ¿no? Y mira que el Carmen en Huelva es una devoción muy asentada en la diócesis, gracias a la presencia de los conventos que hubo aquí en Gibraleón, Trigueros, etcétera, ¿no? Entonces la devoción del Carmen es muy extendida, ¿no? Entonces, pues bueno, pues lo bonito sería retomar, ver un poco en qué estado del avance, porque esto, como no se le coja un poquito de impulso, se vuelve a parar. Comprendo que a lo mejor son tiempos difíciles, pero también podemos pensar qué tipo de coronación queremos darle a la Virgen. No tiene que ser una coronación ni ostentosa, puede ser una cosa sencilla de amor a la Virgen. No todas, esta misma de Almería, de otros sitios, ni se va a hacer una corona, se le va a poner a la Virgen la que tiene, se le va a hacer, es afianzar la devoción a María, insistir más en la catequesis, en la formación, en los barrios marginales. Trabajan mucho extender el Evangelio en las zonas del extrarradio de las ciudades. Es decir, la coronación no es sinónimo de gasto, la coronación es sinónimo de devoción. Y a veces lo que más le gusta al obispo es que la coronación tenga un plan pastoral bueno, de amor a la Virgen, de difusión. Que después viene lo que venga, si la gente se lo da, para ella es. Pero eso no es lo primero. Lo primero es un plan coordinado por el párroco, que es, en cierto modo, la cabeza más importante en este proceso, que tiene un buen equipo de trabajo, pero es el párroco el que lleva la batuta, porque es el que cuida del bien espiritual de Isla Cristina. Por eso es, ¿no? Porque es un acto espiritual, es un acto de devoción, no es un acto organizado por el ayuntamiento. No, 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 no. Esto es una cosa de la fe de la comunidad cristiana. Por eso él tiene mucho que ver, ¿no? ¿Pasamos? Claro, de hacerlo sería la primera de Huelva. Es decir, sería la primera que inauguraría la coronación del Carmen, que tiene tantas patronas. Yo pienso en dos maravillosas, Galaroza o Trigueros. Seguro que es patrona de muchos pueblos más, pero sería la primera, la de Isla Cristina. Es decir, porque también creo que es la que más fama tiene y la que más se oye fuera. Yo, como soy de fuera, la que oigo desde fuera es un poco esta imagen del Carmen, ¿no? Que dicen tan chiquitita pero con tanta devoción, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la tienen. Bueno, pues sería también bonito, y esto no es una rivalidad por ser la primera, ¿no? Es un hecho histórico. Es decir, que si se ponen así a trabajar, pues sería muy interesante, ¿no? Bueno, pues que María, ella, la Madre del Carmelo, anime todo nuestro apostolado para conducirnos a Cristo, ¿no? No hay otro fin en venerar y honrar a María que ella nos lleva a Cristo. Ella lo lleva en sus brazos y no hay otra meta en el culto a la Virgen que ella decirnos, como en las bodas de Caná, haced lo que Él os diga. Esa es la función de todo esto, ¿no? Y yo creo que ya no hay más. Mira a ver si es la última. Perfecto.
Yo, si alguien tiene alguna duda de alguna cosa que quiera preguntar, que son ya las 10 menos 20, yo comprendo que será tarde. Si no, por mi parte, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Les queda usted que trabajar un rato, ¿eh?